Chicos, esta serie de pláticas es para la divulgación del área de ciencias químico-farmacéuticas. Les pido un aplauso para el personal docente de la Facultad de Ciencias Químicas de UABC Otay. El día de hoy vamos a presentar 3 ponencias. Van a ser 3 ponencias aproximadamente de 12 a 15 minutos. En cuanto termine la primera ponencia, no se vayan a retirar. Les van a dar oportunidad para hacer 1 o 2 preguntas y continuamos con el siguiente bloque. Nada más para presentar a algunos de los integrantes. Tenemos aquí al doctor maestro Hebrón, a la maestra Teresa y el doctor Arturo Estolano, que es coordinador del tronco común de ciencias químicas y egresado de esta escuela. Sin más preámbulo, empezamos. Hola, ¿me escucha bien? Pues qué tal, buenos días a todos, un gusto estar aquí. Me presento nuevamente, soy maestro en ciencias, Hebrón Vázquez Estudillo, por parte de la UABC. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. El bloque anterior les hablaron de medicamentos, de la farmacocinética y cómo se distribuye en todo el cuerpo. En este bloque vamos a hablar de dispositivos médicos que también nos competen a los COFEBES. En este caso, la ponencia tiene por nombre Biomedicina 3D, diseñando soluciones que salvan vidas. El contenido que vamos a abordar va a ser este, y lo vamos a abordar en el orden mostrado. ¿Todo más cerca? Muy bien, bueno, iniciaremos por hablarles de qué es la impresión 3D. Por favor. Ok, la manufactura adictiva o impresión 3D es un proceso que crea objetos capa por capa a partir de un modelo digital. Generalmente estos modelos son creados por un software CAD y este software produce un archivo que es utilizado en otro tipo de programas que se llama Slicer. Este Slicer lamina el modelo 3D para poder ser impreso en una impresora 3D. Para que puedan comprender mejor a lo que me refiero, les hago una analogía. Hagan de cuenta que tuvieran una impresora de virotes. En este caso, en el software CAD, modelarían el virote, seleccionarían qué dimensiones tiene que tener, qué características superficiales, qué porcentaje de relleno va a tener, y le generaría un archivo STL, el cual sería leído por el siguiente programa que les mencioné, que son los slicers, que en este caso harían un corte de laminado al virote, lo cortarían en una dirección de arriba hacia abajo, y aparte de hacerle este corte a la pieza, aquí se generaría tomarían muchas decisiones sobre qué grosor va a tener cada laminado, qué tiempo va a tener de duración la impresión, si tienen una pieza hueca, si van a querer rellenos, van a querer soportes, y qué tipos de rellenos van a requerir también. Aquí es un proceso interesante porque también seleccionan qué tipo de impresora van a usar, qué tipo de material se van a usar y qué tipo de técnica. En este caso se genera un archivo tipo G, el cual va a ser leído por una impresora 3D. Una de las principales técnicas de impresión 3D es la de modelado por deposición fundida, o FDM, la cual genera piezas a partir de filamentos termoplásticos. En este caso puede ser el PLA, el ABS, el PTG, y es una de las técnicas más accesibles, prácticas y
Como desventaja tiene menor detalles y tiende a poderse romper, por lo que su uso es más para prototipos, piezas caseras o para educación como tal. Ok, aquí les presento unos ejemplos de unas impresoras. En este caso hay impresoras muy avanzadas en las que ya se pueden usar varios filamentos en una sola impresora y generar piezas de diferentes colores. Existen las impresoras cartesianas que se basan en eje X, Y y Z, las impresoras delta para piezas más altas, impresoras por brazos robóticos que pueden imprimir en superficies o ángulos difíciles o superficies esféricas, las impresoras polares, las cuales al contrario que las cartesianas tienen una base circular la cual gira mientras que la boquilla entra de afuera y hacia adentro, y eso permite que se puedan imprimir piezas más grandes. En la UABC contamos con las impresoras de tipo cartesiano, en la que se pueden generar pues, diferentes piezas de PLA, ABS y otros tipos de materiales. Aquí generalmente, como les mencionaba, se pueden conseguir piezas más que nada de decoración, unas que otras piezas para la parte educativa. Es muy raro, pero también se pueden generar algunas que otras piezas como para ingeniería. Y el día de ayer, ahí dándome la tarea de traerles unos recuerditos, me di a la tarea de imprimir unos Bulbasaurs, que ahorita les voy a preguntar algo para ver quién se los gana. Brillan en la oscuridad. Otra de las técnicas es estereolitografía. Esta usa luz UV para solidificar una resina líquida, es una polimerización como tal, y esta, al contrario que la técnica anterior, genera detalles más finos y a pesar de eso requiere más cuidados, ya que tienden a ser resinas con monómeros que tienden a ser tóxicos, generan gases y usan luz UV, lo cual puede pues, dañar la piel. Estos son algunos ejemplos de impresoras por resina. Como pueden ver, son muy diferentes a las anteriores, pero el proceso de creación de los modelos y el proceso de slicing es el mismo. Se usan varios dispositivos extras para el postcurado, que es retirar todo posible residuo de resina que queda. Y se pueden generar gran variedad de piezas, dentales, joyería, piezas para educación. Existe gran variedad de resinas también. Alguna que otra pieza pues, para venta o para colección. Y finalmente tenemos la SLS, que es sintetizado selectivo por láser, el cual trabaja con polvos, al contrario que la resina y los filamentos. Funciona sin necesidad de soportes comparado con la otra técnica, solo que esta técnica es mucho más cara tanto en equipos como en materia prima y genera acabados más precisos, más duros, y este sí puede ser aplicado a la ingeniería de piezas mecánicas, ya que tienen mayor dureza, incluso se pueden imprimir con metales. Sí, por favor. Estos son algunos ejemplos de impresoras por SLS, son muy grandes, como les menciono, ya son para grado industrial. Y siguiente, generan geometrías muy avanzadas, muy complejas comparadas con las técnicas anteriores. Y ¿cómo pasamos de imprimir con polvos, con resinas, con filamentos a imprimir células? Primeramente les voy a definir que la impresión 3D usa biotintas. Las biotintas son materiales biocompatibles, son generalmente polímeros que se hidratan, que son suaves, que pueden servir como soporte para las células y que pueden pues, mantener una forma después del proceso de impresión.
En este caso, también existen varias técnicas, las cuales van a usar estos diferentes materiales y van a fabricar de igual manera un objeto capa por capa de células vivas biocompatibles también. Existen varias técnicas que, al igual que las anteriores, van produciendo un hilito, en este caso podría decirse, de células vivas por gotitas. Hay diferentes técnicas. Está la destrucción, que también es un proceso en el que se va empujando un émbolo y se van fabricando los filamentos de las células. Y bueno, aquí son diferentes técnicas en las cuales se van gelificando estos polímeros naturales, se va detallando. Hay limitaciones como tal, como en este caso, que también usa UV, que no es muy compatible con las células, pero existen aquí opciones como la de FDM modificado, que es la que les mencioné primero, que se puede adaptar para ser impresa primero y luego agregársele las células al final del proceso de impresión. Como tal, la mejor técnica que tenemos para mejores definiciones o tolerancias es la de estereolitografía. La FDM es la opción más práctica, la más barata para procesos de impresión 3D. Y en el proceso de bioimpresión, el proceso por extrusión es la que mejor genera tejidos, y la de láser brinda una mayor precisión para las células. Como tal, la herramienta 3D pues realmente es bastante útil y necesaria en la parte de la ciencia. Y quisiera despedirme con esta frase que dice: la investigación no avanza con certezas, sino con preguntas. Atrévanse a explorar, porque cada idea nueva puede convertirse en la próxima gran solución. No olviden machetear al inglés, es bastante útil. Y aquí están los datos de contacto. Y para que se ganen un par de piezas, solo me gustaría preguntarles de las... ¿se puede ir a donde están las impresoras anaranjadas? ¿Quién me pudiera decir por qué es que estas impresoras tienen esa protección naranja alrededor? ¿Sí, dime? Muy bien. Gracias. Y una pregunta más. Allá, muchacho. Tengo otra pregunta. ¿Cuál es de las que presenté, cuál es la más económica y la más barata? Perdón, y más sencilla de usar. Adelante. ¿Mande? FDM, pero sí. Muy bien. Aquí chico de... pues por mi parte sería todo. Les agradezco la atención, les agradezco el tiempo. Y pues cualquier cosa, estamos al pendiente. En la universidad podemos hacer FDM, SLS. Para futuro queremos hacer bioimpresión 3D. Espero que cuando ustedes estén allá ya podamos aplicarla y ustedes sean parte de esos proyectos. Gracias. ¿Preguntas, compañero? ¿Alguna pregunta? Sí, es que al inicio mostró, con el ejemplo de impresión del virote, mostró la función slice, la función de partir. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el propósito de la función slice? En sí es un grupo de programas que se encargan de cortar tu modelo 3D en capas muy finas. El grosor de la capa va a depender de qué técnica estés usando, pero es la forma en la que uno traduce el modelo creado al idioma que puede entender tu impresora 3D. Ahí es cuando uno decide
qué tan grande va a ser la capa, desde dónde va a iniciar, hacia dónde va a terminar, y pues sí, es aplicar los parámetros necesarios o las instrucciones para que tu impresora sepa por dónde iniciar, dónde terminar, dónde poner más material, dónde no poner. Entonces es como el instructivo para tu equipo. Ok, gracias. Hola, buena tarde o buen día todavía, no sé. Bueno, me presento, mi nombre es Teresa Rodríguez, soy maestra en ciencias. Actualmente estoy cursando el último año de doctorado en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Y bueno, les comento, ¿no? También soy orgullosamente egresada de aquí de la preparatoria, entonces llegar el día de hoy me da un poquito de nostalgia, ¿no? Como caminar en los pasillos y acordarte, pero bueno. Entonces, el día de hoy les vengo a hablar sobre nanotecnología en medicamentos. Si bien hasta ahorita hemos escuchado un poquito los conceptos sobre, bueno, generalidades de un medicamento, estabilidad, control de calidad, ya también hemos visto conceptos un poquito más, bueno, científicos avanzados, ¿no? La doctora Kenia nos habló también sobre ya nanoformulaciones, por acá el compañero Abrón también nos habló de bioimpresión en células, etc. Pero bueno, me gustaría definir en este momento qué vendría siendo la nanomedicina. Venimos viendo que, ok, nano, pero ¿qué es esto de nano? ¿Okay? Habrá que identificar que esta es una rama de la ciencia que proviene de la nanotecnología, que se encarga de estudiar las estructuras materiales en escala nanométrica, como les mencioné, en el que podríamos nosotros a lo mejor hacer, pues, imaginarnos que tuviéramos la capacidad de partir un cabello. Si pudiéramos partir por el diámetro aproximadamente unas 20 veces, uno de esos cachitos o de esas fracciones sería un nanómetro. Entonces, los nanómetros o la escala nanométrica la vamos a identificar en tamaños desde 1 hasta 1000 nanómetros. También algo importante a mencionar, que en este punto la ciencia ha avanzado al hecho de que ya tenemos materiales identificados y definidos que pueden tener aplicaciones biomédicas, en el cual podemos encontrar, menciono unos ejemplos, liposomas, nanopartículas de ódoro, dendrímeros, en los que, repito, están dentro de la escala nanométrica. El día de hoy les voy a hablar un poquito sobre nanopartículas poliméricas. Y bueno, nanomedicina, me gustaría que identifiquemos que, imaginemos, ¿no? Tenemos la capacidad ya de diseñar sistemas, imaginémoslo como un carrito que esté en tamaño nanométrico y además este carrito tenga la capacidad de cargar moléculas terapéuticas. Por acá ya nos hablaban, por ejemplo, de fármacos, en el que, bueno, necesito ver que tenga la capacidad de llegar al cuerpo en la zona que me interesa. Imaginemos células dañadas, inflamadas o tejidos enfermos, ¿no? Por mencionarlo a grandes rasgos, en el que a estos sistemas pequeñitos que tengan la capacidad de acarrear una molécula terapéutica le vamos a llamar sistemas de liberación de fármacos. ¿Ok? Y bueno, brevemente sobre los orígenes, me gustaría hablar sobre este científico, Paul Ehrlich, en el que, si bien no propone directamente lo que es de que nanomedicina, pero nos da la idea de qué pasaría si pudiéramos direccionar de manera selectiva sustancias terapéuticas a donde nos interesa. Ahí les dejo de tarea para que ustedes investiguen un poquito de su historia, de su trabajo. Por ahí habrán de leer que sus preguntas aparecen de ahí, de la parte de cómo es que ciertos colorantes o ciertas tinciones se unen de manera específica a ciertas regiones de la célula. Por acá no sé si habrán tenido la oportunidad de tener, no sé, células hacen frotis sanguíneos. Entonces, a ver, la pregunta se hizo de, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué se tiñen, no sé, azules los núcleos y no rojos? Un ejemplo. Y bueno, de aquí podemos retomar entonces la idea de el direccionamiento. ¿Qué pasaría si yo pudiera direccionar lo que me interesa? En este caso, si bien les hablé entonces de nanopartículas poliméricas, tenemos la capacidad nosotros de diseñar materiales poliméricos que nos van a formar nanogeles. ¿Okay? Entonces son geles a la escala nano.
Y bueno, por definición, un nanogel sería propiamente un hidrogel, que un hidrogel es un material que forma una red polimérica tridimensional que tiene la capacidad de atrapar agua. Entonces decimos que se hincha con el agua, en el que vamos a poder identificar que la fracción masa agua será mayor que la fracción masa polímero. Por ahí hago brevemente el comentario en el que el compañero Ebro nos hablaba sobre que tenemos la capacidad ya de imprimir sustancias que sean biocompatibles. Comúnmente los hidrogeles nos interesan esta biocompatibilidad con el agua porque pues estamos hechos casi de agua todo, ¿no? Y bueno, también podemos sintetizar nanogeles inteligentes. Por inteligente no nos referimos a de que los adiestramos, no de que, a ver, siéntate, no, sino que él va a tener la capacidad de responder a estímulos ambientales. Podría ser un ejemplo, la temperatura, la luz, el pH, algunos iones o algunas moléculas. Un material interesante que de hecho es con el que estoy trabajando es la N-isopropilacrilamida o NIPAM. Entonces, este resulta interesante porque tiene la capacidad de responder a la temperatura. Entonces podemos pensar, pues en el cuerpo humano tenemos temperatura, ¿no? Aproximadamente 37 grados centígrados. Y lo que sucede aquí interesante es que por sí misma la NIPAM responde a los 32 grados centígrados, pasando de un estado de nanogel hinchado a uno colapsado. Es decir, se aumenta la temperatura por arriba de los 32, colapsa, es decir, se hace chiquito. Y bueno, también podremos ahí nosotros buscar estrategias para que esta temperatura en la que colapsa la NIPAM sea a lo mejor a temperaturas más altas, no 32, 37, que es la que tiene el cuerpo humano, o a temperaturas más altas si es lo que me interesa en alguna patología, como lo es el cáncer. Habremos ya de saber, coloquialmente se dice, no, pues, cáncer, ok, tumor. También habremos de relacionar que los tumores, pues, son células anormales, van a tener características distintas a las células sanas del cuerpo humano, en el que también se da un fenómeno conocido como efecto de permeabilidad de retención. Aquí, del lado izquierdo, donde está el tejido sano, podemos ver cómo esto sería un capilar, un vaso sanguíneo en el que las células endoteliales se ven bonitas, siguen una línea recta y pues las células de alrededor están también ordenadas, ¿no? Siguen un orden. En este caso, en tumores, como es un procedimiento pues no regulado, está muy acelerado, pues los vasos sanguíneos que se generan aquí por esa alta necesidad de nutrientes para seguir creciendo y formando los tumores que pues vemos, ¿no? Es una masa por ahí que podemos encontrar en el cuerpo, se van a hacer defectuosos. O sea, es un trabajo mal hecho, en el que pues sí, se le olvidó colocarse una célula aquí endotelial en este espacio, y bueno, a estos espacios huecos le vamos a llamar que tenemos una alta permeabilidad, o sea, nos podría permitir el paso de moléculas que yo administré en el organismo hacia las regiones de las células que conforman el tumor. Además, en las zonas tumorales tenemos otras características que es una alta temperatura. Por alta temperatura nos referimos a temperaturas más altas que la corporal, que podrían llegar hasta los 42 grados, dependiendo de la región y del tipo de cáncer que sea. Y podemos encontrar un pH más bajo. Esto derivado como al metabolismo tan acelerado que tienen las células. Entonces, ¿se acuerdan lo que les comentaba? Que Paul Ehrlich se hacía la pregunta de ¿qué pasaría si yo puedo direccionar? Entonces, en este caso, ya no se aprovechan únicamente las características de las superficies de las células, sino las propias variaciones fisiológicas que tiene el organismo en casos de cáncer. Y bueno, también hablando de fármacos, también nos han venido hablando sobre la seguridad y sobre la toxicidad de fármacos, que qué pasa si a lo mejor se me acumula, etc. Aquí tenemos un fármaco antineoplásico comúnmente utilizado en las famosas quimioterapias, que es la doxorubicina. Es muy utilizado porque es efectivo contra muchos cánceres, sin embargo tiene problemas. Uno de ellos es que tiene múltiples efectos secundarios, en el que cuando yo administro el fármaco al organismo y llega a sangre, básicamente su estrategia, ¿no?, es matar células, pero no puede distinguir si es una célula buena o es una célula cancerígena, en el cual lo vamos a ver como un efecto secundario. Comúnmente es la alopecia, que incluso decimos como vemos a alguien y es como que, pues tiene cáncer porque perdió el cabello,
No, la pérdida de cabello no es por la enfermedad, sino por efecto secundario de las quimioterapias. Sin embargo, podríamos decir que meramente no es un efecto grave, sino pues lo podemos identificar. Lo que sí es grave es que induce falla cardíaca. Entonces, esto es debido a que se acumula la doxorubicina en el corazón porque no tuvo la capacidad de saber llegar al tumor, y aquí el problema es que muchos pacientes con quimioterapia pueden fallecer pues del 7.5 al 27% de los que están siendo tratados. Entonces ya ahí decimos, ¿qué hay que hacer? Y bueno, aquí les menciono brevemente un trabajo recién publicado por acá por el grupo de investigación y su servidora, en el que diseñamos unos nanogeles a partir de N-isopropilacrilamida, que decíamos que es un polímero inteligente que tiene la capacidad de responder a las temperaturas, en el cual hicimos una modificación a través de una copolimerización con un monómero hidrofílico que nos ayudó a aumentar la temperatura de transición. Es decir, que en lugar de que la NIPAM colapsara a los 32 grados, tenía la capacidad de colapsar aproximadamente a los 40 grados centígrados, que sería una temperatura que posiblemente encontraríamos en una región tumoral. Entonces, este colapso haría que, a lo mejor si por acá está hinchada circulando en el organismo, que está a 37 grados, está a un tamaño relativamente grande, que en comparación cuando llegue a la región tumoral podría reconocer pues esta variación, hacerse chiquito y pasar por los espacios de la vasculatura defectuosa. Y bueno, aquí estaría la representación, ¿no? Que las moléculas, pues se supone que eran rojas, es la doxorubicina, y en zonas pues no cancerígenas, en células normales no pasaría, entonces no hay efectos secundarios en comparación el que nos ayudaría a concentrarlo más en la región tumoral. Por acá brevemente les pongo un gráfico donde demostramos a través de cultivos celulares que al nosotros cargar la doxorubicina en nuestro sistema, que lo abreviamos como MP, pues es significativamente mejor el resultado. Es decir, necesitamos menos dosis de doxorubicina en comparación a la doxorubicina libre. Entonces nosotros, al tener que administrar menos dox, pues habría menos dox libre para andar ahí haciendo cosas que no deben, ¿no? Bien, y bueno, muchas gracias por su atención. Brevemente por aquí de nuevo les comparto las redes sociales del laboratorio y mi correo de contacto por el caso de que tuvieran alguna duda, alguna pregunta. ¿Alguna pregunta para la maestra? ¿Alguna pregunta? Preguntas, dudas por allá, ¿no? ¿Preguntas, dudas? Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Arturo Estolano, un placer estar aquí con ustedes, estar de regreso, también egresado a Jaguar hace un par de ayeres, así que muchas gracias. Somos varios jaguares que estamos regresando, ¿verdad? Aquí más adelante viene alguien más que también es egresado. El día de hoy quería darles esta plática que lleva por título Química computacional en la búsqueda de nuevos fármacos. A final de cuentas ya estamos escuchando cómo funcionan los medicamentos, cómo viajan durante su paso en el cuerpo, cómo los podemos dirigir en esta plática. En esta nueva plática lo que quiero es, bueno, vamos a enfocarnos ahora en la parte química de lo que está en esa tableta, en ese jarabe. El fármaco como tal va a ser el compuesto activo que tiene el efecto terapéutico que nosotros pues queremos recibir, ¿verdad? Ese analgésico para que quite el dolor, ese antibiótico, ese anticancerígeno, etc. Lo que hacemos normalmente cuando estamos diseñando o buscando una nueva molécula para que funcione como un fármaco, pues es lo que conocemos como el proceso de la química medicinal, ¿verdad? Es encontrar, sintetizar esos compuestos. Algunos de ustedes ya pasaron quizás a un laboratorio a mezclar algunos reactivos y crear algunos compuestos que serían estas moléculas orgánicas que después en tubitos de ensayo, en pruebas quizás con conejitos, con ratoncitos, antes de llegar a humanos, pues hacer pruebas que les llamamos in vitro, que veamos que efectivamente tienen el efecto que nosotros deseamos. Ahora, esta es la vía clásica, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?
¿cuál es el promedio que tenemos nosotros desde que estamos en el laboratorio sintetizando estas primeras moléculas hasta que por fin llegan, después de años, a mercado? En promedio ahorita tenemos unos 10-12 años. ¿Ok? Entonces, si yo quiero diseñar un nuevo antibiótico que en 10 años esté en el mercado, tenemos que empezar ahorita. La idea entonces es acelerar este proceso. Una de las maneras de poderlo acelerar es con el uso de herramientas computacionales, donde precisamente podamos diseñar, analizar esas estructuras químicas para más rápidamente poder encontrar esos compuestos que sean potencialmente los nuevos fármacos, ¿verdad?, que queremos utilizar. Entonces, una nueva, llamémosla, área o herramienta de la ciencia es el Computer Aided Drug Design, o diseño asistido de fármacos por computadora. Computadoras ya todos saben usarlas de alguna u otra manera. Tenemos muchos programas computacionales para apoyarnos desde el punto de vista químico, ¿no? Lo más sencillo es primeramente empezar a dibujar las estructuras, porque las podemos hacer en Paint, pero pues nos van a quedar así medio chuequitas, no van a salir bonitas. Ya tenemos softwares que desde el dibujar una estructura en 2 dimensiones o en 3 dimensiones nos van a permitir representar los compuestos. Muchas veces nos quedamos con la idea de que vemos en los libros, ¿no?, de esas moléculas en 2 dimensiones. Tienen tridimensionalidad, y esa tridimensionalidad puede ser muy importante en su efecto biológico, porque si van a llegar a un receptor en el cuerpo y mis proteínas, mis carbohidratos, todas las moléculas que estén en el organismo son tridimensionales, pues tiene que también haber una afinidad tridimensional, de forma, ¿no?, que empiecen a embonar esas estructuras. Entonces, con las computadoras vamos a poder no solamente crear lo que conocemos como modelos. Un modelo es una representación de un fenómeno, de un objeto, ¿verdad? Porque a simple vista no podemos ver las moléculas, entonces las estamos representando con estos modelos para poder, entre comillas, visualizarlas y que sea más sencillo pensar en estas estructuras, ¿no? No solamente es poder verlas, sino también hacer algunos cálculos. ¿Qué pasa cuando decimos que las moléculas tienen ciertas energías para que reaccionen entre sí? Cuando hacemos reacciones en química general 1, química general 2, por ahí, pues nos dicen, necesitas darle energía para que se dé la reacción, energía que le damos en forma de calor, ¿verdad? Esto yo lo pudiera estar analizando en una computadora para saber si efectivamente va a haber reacción, si no va a haber, qué tanto calor tiene que haber el medio energéticamente. Ahora, si nos ponemos a pensar, yo quiero diseñar una molécula orgánica que sea un fármaco nuevo, y sé que hay una enfermedad que está desregulada por una enzima. ¿Saben qué es una enzima? ¿Les suena más o menos? ¿Han escuchado el término proteína? Ok, las enzimas son proteínas que tenemos en el cuerpo, pero son proteínas que están catalizando o facilitando que se den reacciones. Y vamos a generalizar, muchas de las enfermedades que tenemos se da porque hay una enzima que está o activada de más o activada de menos. Entonces, la manera más sencilla que tenemos para curar una enfermedad, es decir, si la enfermedad se debe a que esta enzima está activada de más, hagamos un fármaco, una molécula que se une a la enzima, le diga, tranquila, no trabajes de más, la apagamos un poquito y llegamos al nivel de trabajo normal que debe tener, ¿no? Entonces, una primera técnica que podemos hacer cuando nosotros queremos diseñar un nuevo fármaco es, antes de diseñarlo, sintetizarlo y hacer un montón de pruebas in vitro, es ver en la computadora que efectivamente esa molécula que yo estoy diseñando y que voy a sintetizar embone correctamente con la enzima que quiero apagar. Eso es lo que conocemos como docking en inglés, o acoplamiento molecular en español. Lo que vamos a hacer entonces son modelos, lo que decíamos, ¿verdad? Un modelo tridimensional de esa enzima que sabemos que queremos llegar y apagar, y de esa molécula que yo quiero creer que va a ser mi fármaco. ¿Para qué? Para que la computadora me empiece a mover y cambiar las posiciones del fármaco. Entonces lo mueve, lo gira, lo pone de cabeza, lo coloca de 1000 maneras para ver cómo van a embonar entre los dos, como si fueran piezas de rompecabezas, para poder predecir si efectivamente esa molécula que yo estoy diseñando va a poder actuar como fármaco, ¿verdad? Y no solamente es que embonen como piezas de rompecabezas, decíamos, también podemos calcular energías. ¿Qué tanta energía va a haber en la interacción de ese fármaco con su receptor, el lugar al que tiene que llegar a hacer su chamba, ¿no? Pensando que si me cuesta menos energía esa interacción, pues lo más seguro es que va a suceder, ¿verdad? No solamente podemos hacer eso de ver cómo embonan y ahí se quedó, podemos meter también lo que son parámetros de tiempo. Es lo que conocemos como dinámica molecular.
ok, en la técnica anterior que dijimos que se llamaba docking es, veo cómo embonan, a ver si hay energía y va a haber una interacción para predecir que mi molécula va a actuar como fármaco. Pero también la pregunta es, ¿y si llega el fármaco a donde quiero que llegue y después se va? Pues necesito ver, aunque sea una fracción de tiempo, cómo evoluciona ese sistema para ver si efectivamente se queda ahí embonando. Entonces, los estudios o análisis de dinámica molecular vamos a meter una pequeña fracción de tiempo para ver si siguen abrazados, si siguen actuando, si siguen interaccionando, para saber que esa molécula entonces puede quedarse anclada en la enzima, en el receptor, y entonces facilitar la predicción de si efectivamente va a conseguir ejercer el efecto terapéutico que nosotros queremos. ¿Okay? Esa es otra de las herramientas computacionales que tenemos. Voy a mencionar algunas cuantas sin meternos tanto a fondo para que veamos todos los posibles estudios que pudiéramos hacer nosotros en la computadora, ¿verdad? Ahora, aquí lo importante es que pues necesitamos información, necesitamos modelos. Ya dijimos que tenemos algunos programas para dibujar esas moléculas pequeñitas que estamos sintetizando. La otra pregunta es, bueno, ¿y necesito entonces también la estructura tridimensional de las moléculas que están en mi organismo? Para eso, afortunadamente, ya tenemos bases de datos muy buenas, alguna que pueden buscar en internet, el Protein Data Bank o PDB. Si ponen en Google PDB, Enter, es la primera opción que les va a aparecer y van a ver tridimensionalmente un montón de proteínas humanas y de otros organismos que entonces nosotros podemos aprovechar. ¿Para qué? Para dibujar después mi molécula que yo quiero creer que va a ser un nuevo fármaco y ver con esos estudios de acoplamiento cómo están embonando, cómo están interactuando, para entonces intentar diseñar desde la computadora un posible fármaco, antes incluso de irnos al laboratorio. ¿Para qué? Para ahorrar tiempo, para ahorrar dinero, para ahorrar reactivos y entonces irnos un poco más a la segura sobre los compuestos, nuevos fármacos que estemos diseñando, ¿no? Si no tenemos esa estructura tridimensional, porque no siempre se tienen, pues tenemos otras técnicas como son cristalografía, resonancia magnética nuclear, que permiten encontrar esa estructura tridimensional de proteínas. Y últimamente, porque la inteligencia artificial ya está en todos lados, está hasta en la sopa, en finales del 2020 también ya salió una inteligencia artificial que permite que a partir de secuencias de aminoácidos, que son los bloquecitos que hacen las proteínas, poder generar la estructura completa tridimensional. Entonces ahorita tenemos un superpoder que es tener esa forma tridimensional de muchas biomoléculas que si nosotros sabemos que están regulando o desregulando un problema biológico y una enfermedad, pues entonces yo ya puedo diseñar más fácilmente una molécula que pueda actuar ahí y generar un efecto de fármaco, ¿no? Todo esto con qué fin. Decíamos, no quiero esperarme 10 años a que generemos un nuevo antibiótico, un nuevo antihipertensivo. La idea es acelerar el proceso de encontrar nuevos fármacos. Vamos a hablar entonces de lo que son cribados virtuales. ¿Qué es un cribado? Es un filtrado. Imagínense que ya podemos diseñar entonces estas moléculas, hacerlas en 3 dimensiones, y yo me pregunto, ¿cuál va a ser la nueva molécula que puede funcionar como fármaco? ¿Puedo hacer un cribado o filtrado? Me voy a la página de alguna empresa que venda compuestos químicos reactivos y le digo, dame todo el catálogo de moléculas que tenga, y entonces filtrar de esos 1000, 2000, 1.000.000 de moléculas que ya existen en el mercado y que venden, y a partir de ciertos parámetros químicos filtrar para que de ese 1.000.000 de compuestos pues me encuentre con 100 que sean posiblemente potenciales fármacos, ¿no? Y entonces no tengo que comprar 1.000.000 de compuestos y hacer 1.000.000 de pruebas in vitro para ver cuándo encuentro un fármaco nuevo. Puedo simplemente hacer que la computadora me encuentre más rápidamente quiénes pudieran ser los fármacos, y entonces en lugar de comprar 1.000.000, evaluar 1.000.000 de compuestos in vitro, solo lo hago con 100. Siguen siendo muchos experimentos, pero de 1.000.000 a 100 a 200 nos ahorramos dinero, nos ahorramos tiempo, nos ahorramos esfuerzo y empezamos a empujar que lleguen nuevos fármacos a nuestro mercado, ¿verdad? Entonces esos filtros pueden ser muy sencillos o muy complejos. Tan sencillo como decirle, de todo este 1.000.000 de moléculas, nomás dame las que pesen 100 gramos mol, por decir un peso, ¿verdad? O que tengan esta acidez, o que tengan esta polaridad, un par de características químicas de esas que vemos en química clásica, para empezar a filtrar, a limpiar ese universo de posibilidades y llegar más rápidamente a una molécula que me interese, ¿verdad? Búsqueda por similaridad, pues decir, si un compuesto químico
es un fármaco, entonces quizás una estructura química que se le parezca puede funcionar también, pues simplemente encuéntrame moléculas parecidas a esta que me está interesando, ¿verdad? O los modelos que conocemos como relación estructura-actividad cuantitativo, esa accuser que está ahí, ¿verdad? ¿En qué consisten esos modelos de relación estructura-actividad? Moléculas que ya sabemos que son activas, simplemente hay que ver la estructura y decir, ¿qué puedo encontrar ahí? Hay que convertir las moléculas en números, porque las computadoras al final de cuentas, ¿para qué son buenas? Para hacer operaciones matemáticas, ¿no? Entonces, yo entiendo como químico esta estructura, pues es un compuesto orgánico, pero voy a convertirlo en números. Un peso molecular es un número, ¿no? Acidez, que medimos en pH en una solución pKa en un compuesto, puede decir qué tan ácido, qué tan no ácido, qué tan polar, qué tan no polar. Podemos convertir las moléculas en lo que conocemos como huellas dactilares, ceros y unos que representen su estructura. ¿Para qué? Para que la computadora lo entienda y pueda hacer matemáticas con estos compuestos. Y entonces si le digo, mira estas moléculas, ahora son números para ti computadora, mira estas actividades, 100% de actividad en una prueba in vitro, 80%, 50%, encuentra la relación entre la estructura química y la actividad biológica. Va a haber algunas cosas que a simple vista yo no alcance a ver, y entonces me va a decir, mira, si te das cuenta, los que sean de este tamaño, los que tengan esta acidez, los que tengan esta polaridad, son los más activos, y entonces poder encontrar rápidamente esos compuestos, ¿no? Meter información de proteínas, si es donde quiero que se adicionen. Estos modelos me van a poder encontrar similitudes en compuestos para encontrar otras moléculas rápidamente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahorita en la facultad? Aquí les presento a dos tesistas que están trabajando ahorita con nosotros. Dania Samaniego, ella es egresada de Química Industrial, ahorita es estudiante de maestría y está precisamente usando computacionalmente unos modelos para hacer ese filtrado que mencionábamos, para encontrar inhibidores de unas bombitas que tienen las bacterias que se llaman bombas de flujo y que utilizan para sacar a los antibióticos. ¿Para qué? Para bloquearlas y entonces que los antibióticos que tengamos sean más efectivos. De este lado, Luisa Ortiz, ella todavía está en licenciatura, es tesista del plan también de químico industrial, está buscando unas moléculas que se llaman semicarbazonas. ¿Para qué? Para ver que pueden ser antibióticos contra unas bacterias que se llaman estafilococos biógenes, ¿no? Vamos a movernos un poquito también con esos compuestos para encontrar una aplicación ambiental que puedan atrapar también algunos metales en agua, pero eso quizás para una segunda ronda donde ya hablemos de aplicaciones ambientales, pero todo esto con el apoyo de programas informáticos, ¿no? Por mi parte eso es todo, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, encantado de resolverla. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, de momento le vamos a dar un reconocimiento y un aplauso al doctor Arturo Estolano Cobian por haber impartido la conferencia Química Computacional en la búsqueda de nuevos fármacos. Otro merecido aplauso para la maestra Teresa Guadalupe Rodríguez Telles por haber impartido la conferencia Nanotecnología en Medicamentos. Y por último, al maestro Hebrón Vázquez Astudillo por haber impartido la conferencia Biomedicina 3D, diseñando soluciones que salvan vidas. Bueno chicos, agradecemos su atención. Si alguien tiene alguna duda en específico puede pasar adelante y les agradezco. Muchas gracias. Buena tarde.